Juegan blancas. ¿Sabrías hacer tablas en esta posición? 5 rey c3. No os vayáis a otro lado. Os engañan. ¡Ojo, que se ha equivocado! ¡Rey c5, no! No te puedo creer. ¿Qué has hecho? No, no ¿Qué has hecho? puede ser. No te lo puedo creer. No me lo creo. No me lo creo. ¿Pero qué es esto? Si ¡Y esto es abandona! ¡Madre No de puede Dios! ser. ¿Te has enterado de lo que ha pasado? ¿Sabes dónde ha estado el error de Firuza? Pues quédate que te lo explico todo en este vídeo. Bienvenido al quinto capítulo del curso gratuito de finales de ajedrez. Hoy vamos a hablar de las casillas clave cuando hay peones bloqueados. Como siempre, vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo. Al final del todo veremos la partida de Firuza contra Carlsen y qué es lo que pasó para que perdiese la partida. Lo primero que tenemos que saber aquí es que cuando hay peones bloqueados existen 6 casillas claves. Si llegamos a ellas, significa que vamos a poder capturar el peón del rival. Esas casillas clave son las 3 que están al lado del peón del oponente. Si el rey blanco llega a una de esas 6 casillas, va a capturar el peón. Luego, que podamos coronar o no el peón depende de si llegamos a las casillas ganadoras. Para eso, si no sabes lo que son, te dejo un vídeo aquí que tienes que ver. En este caso la partida la gana a las blancas. ¿Por qué? Porque el rey puede llegar a las casillas clave y capturar el peón que está en D6. Vamos a ver cómo sería. Rey G4, muy buena jugada, que va a permitir que el rey llegue sí o sí a las casillas clave. Después de rey E7, ahora ganamos la oposición en diagonal con rey G5, intentando llegar a la casilla G6. Si llegamos a G6, capturaremos el peón, así que el rey negro intenta evitarlo, pero aquí ganamos de nuevo la oposición y ya conseguimos entrar a las casillas clave y entonces estamos capturando el peón. Si no sabes bien cómo es la oposición, te recomiendo que entres también en este otro vídeo para que no te pierdas nada de estos finales. La partida podría seguir con rey E8 y nosotros nos acercamos a por el peón y el rey negro no puede evitar que vayamos y capturemos el peón de ninguna de las maneras, porque siempre vamos a ir ganando la oposición y al final capturaremos el peón y este final se gana porque el rey está dentro de las casillas ganadoras del peón pasado. Un concepto que tienes que dominar muy bien. Te voy a dejar de todas formas en la descripción el enlace a todos los vídeos de este curso gratuito. Pero, ¿qué pasaría en esta posición que es muy parecida? ¿El rey blanco puede llegar a las casillas clave de los peones que están bloqueados? Pues parece que sí, pero ¿al final se gana o no? Vamos a verlo. Si vamos por aquí, es verdad que sí que vamos a llegar de nuevo, otra vez ganando la oposición, a las casillas clave del peón. Pero, en este caso, cuando capturemos el peón, mi rey no va a conseguir llegar a las casillas críticas y por lo tanto el final es tablas. Vamos a verlo. Por ejemplo, nos vamos acercando con el rey negro no puede evitar que vayamos a capturar el peón, de nuevo el blanco gana la oposición, el rey se tiene que quitar, pero aquí las blancas al capturar el peón, el negro puede ganar la oposición y evitar que el rey blanco llegue a las casillas ganadoras del peón y por lo tanto este final es tablas. Si quieres saber cómo se hace tablas con negras, mírate los vídeos anteriores. Pero ahora vamos a ver la partida de Firuza y Carlsen. En esta posición de aquí, Firuza está con blancas y la única forma de hacer tablas aquí es simplemente mantener la oposición constantemente al rey negro. Porque si el rey negro no consigue pasar a las casillas críticas de los peones bloqueados, significa que no va a conseguir capturar mi peón y no va a conseguir ganar la partida, porque tampoco funcionaría, por ejemplo, si el negro intenta avanzar este peón, porque, de nuevo, aunque tiene un peón de más, el rey negro no va a conseguir llegar a las casillas ganadoras del peón, que serían estas 3, y por lo tanto la partida es tablas. Así que avanzar el peón no sirve. Y la única manera que tiene el blanco aquí de hacer tablas es simplemente evitar que el rey pase a estas casillas. Para eso vamos a intentar ganar la oposición constantemente. Rey H3. Si por ejemplo aquí el negro hiciera rey G5, ¿aquí qué jugada tendríamos que hacer con blancas? Pues por ejemplo rey G2. Ganamos la oposición a distancia, que se transformará siempre que el rey negro se acerque en la oposición cercana y no dejaremos que el rey pase y por lo tanto mantendremos la posición igualada. En la partida Carlsen hizo rey H6 y Firuza bien aquí hizo rey H4 ganando la oposición sin dejar que el rey negro se acerque. Rey G7 y Firuza de nuevo muy bien, rey G3 ganando la oposición a distancia para que si el rey negro intenta acercarse nosotros podamos ganar la oposición cercana y no dejarle pasar. Así que Carlsen hizo rey F8,
Y aquí rey F2, muy bien, de nuevo ganando la oposición a distancia, siempre a un número impar de casillas del rey rival. Rey E7, y aquí Firuccia ya se ve una jugada que no pierde, pero se ve que está perdiendo un poco el hilo de la partida. Y hace rey E2, que se pone un número par de casillas, entonces ya aquí no está ganando la oposición, ya se ve que a lo mejor está aquí dudando de cuál es la defensa correcta. En la partida hicieron rey E8 y ahora es Carlsen el que gana la oposición, pero por suerte para Firuccia, si quiere intentar pasar, no la puede conservar. Así que después de rey E3, aquí Carlsen ya se lanza con rey D7 y Firuccia todavía ahora mismo puede volver a ganar la oposición a distancia con rey D3, que es lo que hace. Otra vez un número impar de casillas y no le dejamos pasar. Carlsen hace la jugada rey D6 y aquí Firuccia tiene una única jugada que hace tablas. Para el vídeo si no sabes cuál es, piénsalo y luego le das al play. La jugada que hace tablas aquí es rey D2. ¿Por qué? Porque ganamos la oposición a distancia y no dejamos pasar al rey negro, a las casillas críticas, para que no llegue a ninguna de estas 6 casillas. Si el rey negro intenta venir por aquí, pues entonces ganamos la oposición cercana y no le dejamos pasar. ¿Qué más puede intentar? Si por ejemplo intenta quedarse por aquí, pues yo igual, oposición a distancia. Oposición a distancia y siempre que intente pasar, pues entonces ya le gano la oposición cercana, no le dejo pasar y la posición es tablas. Pero Firuccia comete aquí un error muy grave, también en apuros de tiempo, y hace la jugada rey C3, que pierde directamente la partida. ¿Por qué? Porque el rey negro llega a C5, ganando la oposición al rey blanco, por lo tanto va a conseguir llegar a las casillas críticas del peón, y aquí ya Firuccia abandonó. ¿Por qué? Porque sabe que va a perder el peón, y cuando pierda el peón, pues va a perder la partida, porque tiene 2 peones el negro, y simplemente va a coronar. ¿Qué pasaría aquí? Si este peón no existiese, la partida sería tablas, pero claro, al tener 2 peones, pues esto se gana muy fácilmente. ¿Qué es lo que pudo haber pensado Firuccia en esa posición para liarse un poco? Quizá lo que estaba pensando era intentar buscar contrajuego y venir con rey C4. Y al ver que esto no funcionaba, se lió e hizo cualquier otra jugada que perdió la partida. Claro, esto sería tablas si ahora el rey negro intentase ganar la posición y no dejarnos pasar. Simplemente todo el rato y ganar la posición, entonces esto sería tablas. ¿Cuál es el problema? Que el negro no tiene por qué no dejar pasar al rey blanco, sino que después de rey C4, el negro lo que puede hacer es venir hacia el otro lado rápidamente a colarse las otras casillas críticas y entonces ganaría. Si viniese por aquí, claro, el contrajuego viniendo con el rey no funciona porque tenemos aquí 2 peones y vamos a coronar. Por ejemplo, si intentamos venir por aquí, pues rey F7, rey G6, rey G5 y bueno, aquí ya sí que podemos avanzar el peón y ahora ya el peón corona muy fácilmente. Así que venir por atrás con el rey no funciona. Y ahora es demasiado tarde para venir con el rey hacia el otro lado corriendo porque has perdido un tiempo y no llegas a tiempo. Por aquí venimos corriendo, ahora el negro gana la oposición en diagonal, ganamos la oposición cercana, nos colamos en las casillas críticas y entonces el negro gana la partida. Te recomiendo que veas todos los vídeos de este curso de finales y comprendas todos los vídeos que vienen a partir de ahora. Te los dejo por aquí. Nos vemos.